mañana una jornada destinada a analizar aspectos de las innovaciones educativas que tienen lugar en la provincia de San Luis. En otras palabras, entiendo que lo que se va a hacer es analizar la experiencia acumulada hasta ahora en las llamadas escuelas generativas. Tengo comunicación con el doctor Pedro Enríquez, que es investigador de la Universidad Nacional de San Luis y que dirige el proyecto de investigación que organiza esta jornada que se va a cumplir en nuestra universidad. Doctor Enrique, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días. Coménteme el objetivo que tiene esta jornada, que entiendo que son abiertas para analizar estas innovaciones educativas en San Luis. Efectivamente, mira, la escuela generativa se ha implementado recientemente y se ha producido desde nuestro punto de vista un conjunto de rumores en la sociedad sobre cómo son las escuelas, cómo funcionan. Entonces, a partir de una iniciativa de ASDE, uno de los gremios locales, nos preguntó, bueno, nos ayudan a pensar qué es lo que está pasando y como punto de partida generamos este espacio de formación y también de investigación para ver cuáles son las ideas que circulan y de alguna manera detectar las verdades, los mitos, los errores que se van produciendo para poder captar, para tener ese punto de partida para ver qué está pasando. Este va a ser como digamos como el primer escalón para después seguir investigando qué es lo qué cambios se está produciendo a partir de estas propuestas. ¿Y qué es lo que aprecian ustedes? ¿Qué hay como idea y qué hay como cuestión real? En principio es una experiencia nueva y sería muy arriesgado establecer como apreciaciones concretamente. En principio, la provincia viene gestando reformas educativas que de alguna manera rompe con los formatos clásicos, digamos. La pregunta que hacemos a eso es si esos formatos clásicos están modificando el rol del Estado, y de hecho están modificando las condiciones laborales, están modificando las condiciones pedagógicas didácticas para el trabajo. Entonces, en este caso, o sea, la pregunta tuya es, yo no me animaría de establecer alguna conclusiones respecto a, tengo un conjunto de intuiciones, o tenemos un conjunto de intuiciones respecto a lo que está pasando dentro de la escuela. Esto que se enfatiza el juego, esto que se enfatiza el cambio del cambio de los espacios físicos, que se enfatiza la relación de la comunidad. Entonces eso, la pregunta que nos hacemos nosotros es qué va a pasar, y antes de eso que es la intención de hoy, es dos cosas. Es preguntar a la gente que van a participar qué idea, qué rumor tienen, y de otro es sin poder contarles qué es lo que dicen los marcos normativos locales respecto a a las decisiones que tomó el gobierno. Ajá. Digamos, yo comprendo el concepto, doctor, de que no se puede hacer todavía una evaluación sobre resultados porque esta es una experiencia que recién está desarrollándose, está en los comienzos, ¿no es cierto? Eso es lo que he interpretado. Ahora, uno de los temores que me parece a mí que existen entre los críticos a lo que está ocurriendo es que ven un alto grado de improvisación. ¿Hay tal grado de improvisación en el sistema? ¿Se puede tener de esto un concepto ya o todavía no? Hay elementos ahí como contradictorios para analizar. Por un lado, a ver, ya han improvisado con otras cosas, digamos. En todo caso la pregunta es si eso, digamos, en realidad ellos generaron la escuela autogestionado con un formato Sí. distinto, generaron el tema de la escuela digital con un formato distinto. La pregunta que nos formulamos es que de esas experiencias previas, si van a recuperar algún tipo de experiencia para plantearlo acá. Esa es una pregunta. Sí nos preocupa, digamos, por lo menos en 4 o 5 vectores que tienen que ver cómo va a impactar esto en en las condiciones laborales, las condiciones laborales docentes, porque en realidad modifican los sistemas de contrato. Cómo gravita esto sobre la estructura y funcionamiento de las escuelas, que también está planteada. Qué tiene que ver la formación docente, digamos.
ahí la pregunta que vos hacías es una pregunta que nos formulamos, decíamos innovación o improvisación, pero todavía no tenemos respuesta. Ajá. Todavía no hay respuesta para eso. Uno lo plantea además por el hecho de que vio ese proyecto que a mí como proyecto me parece pero muy significativo, de decir que se extienden los estudios o la posibilidad de que todos los chicos en la provincia puedan acceder al estudio secundario en su propio lugar de residencia o en las inmediaciones de su lugar de residencia. Eso me parece pero lo ideal, más en las condiciones en que aparentemente se están dictando, ¿es cierto que esos chicos van a tener una formación adecuada? ¿Esto es lo que van a investigar ustedes? Esa es la pregunta. Esa y un montón de otras preguntas más. Porque en realidad la cuestión, a esa pregunta, si yo tomo esa decisión, la pregunta es cuál es la infraestructura que tengo para acompañar. La pregunta es si los docentes que van a ser responsables están calificados para trabajar esa modalidad. Igualmente hay de fondo, la idea es si esta modalidad va a enriquecer o no la formación y si hay ajustes, porque en realidad las experiencias que en el mundo se han implementado utilizando distintas instancias de internet, las educaciones a distancia, son mucho más caras que las instancias presenciales, y acá da la impresión de que quieren abaratar, y las experiencias baratas generalmente no generan efectos educativos de calidad. Pero, ¿creen ustedes que efectivamente el Estado quiere gastar menos? ¿Eso significaría abaratar? Yo creo que en términos de intuición, las escuelas generativas son mucho más baratas que las escuelas clásicas, digamos. No tenemos datos cuantitativos, y de hecho ayer estuvimos con la ministra y le pedimos que si nos pueden facilitar como para poder ver. Ellos señalaron en ese momento que están muy impresionados de la escuela generativa. Nosotros le dijimos, miren, ustedes tienen 4 o 5 hijos, la escuela generativa, la escuela digital, la escuela, digamos, y la pregunta es la escuela clásica, y es responsabilidad del Estado hacerse cargo de todo eso. Uh-huh. Y en realidad la impresión es, porque la pregunta es cuántas escuelas generativas se generaron en este último tiempo y cuántas otras modalidades se han generado para cubrir los requerimientos, para poder cumplir con los derechos a la educación. Ajá. ¿Y cómo, cómo han hecho, doctor, para, organizar estas jornadas? ¿Ustedes han recorrido esas escuelas? No. Como punto de partida, este es como el primer paso, es el gremio ASDE. Uh-huh. Nos pidieron algún tipo de información respecto a la escuela generativa. Nosotros vamos recopilando lo que va apareciendo en distintos dispositivos comunicativos, y lo que dijimos, mira, antes de empezar a pronunciarnos de manera contundente, empecemos la investigación a ver qué cosas están circulando. Entonces convoquemos a la gente a discutir sobre eso. Y lo único que aclaramos es, bueno, esto es lo documental, esto es lo que está diciendo el gobierno, y esto es como la primera fase. La segunda fase es, de alguna manera, entrar a problematizar este problema. Es decir, en estas jornadas que ustedes denominan experiencias de innovación educativa, en realidad lo que van a hacer es reunir parte de la información que hay. Exactamente. Más las apreciaciones los conocimientos previos de la gente y las impresiones que tienen. Ustedes estemos escuchando, solo se juega, claro. ¿Qué nivel de formación? Entonces lo que vamos a contrastar, sin mediatizar todavía al Estado, es qué lo han escrito sobre eso para poder concretamente reflexionar en profundidad qué está pasando. Este es un punto de partida. Intuimos que el año que viene vamos a generar 2 o 3 más jornadas, y con la gente del Ministerio de la provincia, que en algún momento la vamos a convocar a ustedes, que plantee su punto de vista, y nosotros ya vamos a tener construido algunas respuestas, o algunas preguntas fuertes e incómodas también. Preguntas fuertes e incómodas también. Sí. Y bueno, pero es lo que surge del análisis, a lo mejor, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué creen que, bueno, está bien, van a buscar la información, y me está diciendo que es a partir de lo que se dice,
¿piensan que la gente tiene una noción real de lo que son las escuelas o no? Mira, lo que está ocurriendo es que en términos concretos la provincia ha tomado como la nena bonita y la publicita y de alguna manera también la divulga no solo a nivel local, y eso ha generado expectativa en la gente. Esto, lo que digo, sin establecer niveles de certeza en cuanto a una respuesta, alguna gente, digamos, ponen sospechas respecto a, y nos pregunta y que si va a haber vaciamiento de contenido o no. Alguna gente se siente, algunos chicos que nosotros hemos contado de manera informal están contentos. Entonces la pregunta es, vamos a ver en todo caso en qué precariza las condiciones de enseñanza o no toda esa experiencia. ¿Sí? Quizás la pregunta tuya insiste en a ver qué está pasando. Todavía nosotros no nos animamos, sí. No nos animamos a por lo menos establecer fuertes afirmaciones. Sí lo vamos a hacer después de haber transitado este camino. ¿Y ustedes han podido acceder a material teórico elaborado en el ámbito de la provincia, planes, por ejemplo, sobre este tema? ¿O no? Estamos recopilando información y ayer la reunión que tuvimos, de alguna manera lo que intentamos es que nos abran la puerta para ese tipo de información. Igualmente, sí hay un dato concreto, este tipo de escuela no es que sea, tiene un cariz original propio, pero a nivel nacional están incluidos en lo que se denomina escuela de gestión social y cooperativa. Digamos, es como una tercera modalidad, está la de gestión estatal, la de gestión privada, y esta es una suerte de mezcla extraña que, digamos, en Río Negro, en Chubut, en Entre Ríos, en Mendoza, tienen experiencias con algunas variantes diferenciales. Algunas un desastre, otras como para tenerlo en cuenta. Ajá. Lo que a mí me ha pasado, bueno, yo no soy ningún especialista en educación y en periodismo soy de ramos generales, como verás, pero cuando uno sale a buscar información en otras oportunidades, por ejemplo, con las escuelas autogestionadas, ha habido información más técnica que uno con esa información técnica podía recurrir a alguien que le ayudara a explicar y a comprender para poder informar mejor. Lo que me ha pasado a mí ahora con las escuelas generativas es que ese sustento, digamos, no nos fue suministrado desde el ámbito estatal. Y más bien siempre se nos ha respondido con cuestiones o con frases, nunca con documentos, que tienen más que ver con la propaganda, digamos, de la imposición de la idea, que con la idea en sí, ¿no es cierto? Entonces yo digo, sí. Sí, yo creo que comporta la impresión, y ahí viene la pregunta si en realidad está en proceso de construcción o está improvisando, digamos. Estas son las dos respuestas tentativas. Independientemente de eso, esta escuela de gestión social y de gestión cooperativa tienen una reglamentación nacional, la 3.315, que les obliga a generar un sistema de registro nacional que, digamos, con una serie de indicadores que ellos tendrían que tener. Digamos, la ley nacional le está pidiendo a ellos que esa información lo remitan al ministerio. Nosotros, ayer se lo pedimos. Ahora la respuesta si no la da, pero en realidad la cuestión está esta obligación nacional de registrar y de tener identificado, mandarlo a un organismo nacional que se dedican a la estadística educativa, y esa información la queremos manejar. Ahí hay un conjunto de preguntas, cuántas escuelas, cuántas personas están. Hay otra pregunta fuerte, decía, vacío, ¿no? De saberes, digamos, es solo juego o están enseñando, se aprende de otro modo. Son todas preguntas que en general en el mundo pedagógico son muy fuertes para nosotros. Bueno, pero de lo pedagógico y después también laborales. Uno piensa que, uno dice, bueno, puede ser a lo mejor una idea genial de Rodríguez Saa haber
pensado que este tipo de escuelas es la que nos puede traer soluciones en materia de educación. Pero claro, Rodríguez Sá no es el técnico, Rodríguez Sá es el político, pone la idea y a otros les tienen que dar el armazón y el contenido, ¿no es cierto? Si se trata de educación. Yo le cuento esta anécdota, doctor, mire. Cuando salieron con la idea esta de que iban a crear 140 y tantos secundarios en la provincia y que parecía que era simplemente mencionarlo, una observación que hicimos nosotros es, pero miren, si acá en esta localidad donde fueron, muestran el equipo y resulta que hay 2 profesores de educación física, y no hay profesores de lengua, no hay profesores de historia, no hay profesores... Y entonces, como diciéndole, este no es el equipo. Y nosotros suponemos, y después nos enteramos que, supusimos, y después nos enteramos que efectivamente lo que era es que era un equipo docente que viajaba a esas escuelas a dar clases, ¿no? Itinerantes. Pero al principio era que ahí en ese lugar, que es una zona bastante inhóspita, iban a salir especializados en actividades físicas o en deporte, no sé, una de esas especializaciones que dicen, con 2 profesores de gimnasia. Entonces uno decía, bueno, ¿y el resto de la formación? ¿No? Eso es un eje que le preguntamos. La respuesta tentativa era que nos dijeron, hay un mito que acá van a trabajar personas sin título y la exigencia de este escaso nivel normativo es todo lo que van a trabajar, tienen título docente. La pregunta tuya que agrega es, el título docente no te califica a, digamos, sos un jugador, pero no puedes estar jugando en toda la cancha. Claro. Te califica para trabajar en un lugar, pero no en todo. Entonces la pregunta es, correr el riesgo, que también sí conocemos, de escuelas donde los profesores de educación física son la mayoría, ¿y qué pasa con la otra disciplina? Ajá. Esa es una de las preguntas que estamos tratando de ver, en relación a algunas de las experiencias. Igualmente tenemos que ver la posibilidad de acceder a las distintas escuelas como para poder ver qué está pasando. Bueno, esta jornada puede ser bastante interesante entonces, Enrique, ¿no? Y esperemos que sí, esa es nuestra expectativa. Experiencias de innovación educativa, ¿cómo se hace para participar? Porque se dice que son gratuitas y destinadas a docentes de los niveles de enseñanza obligatoria, estudiantes, profesores, etcétera. Se realiza hoy el miércoles y el jueves de 18 a 21 en el cuarto bloque. En el aula 33. En el aula 33, efectivamente. Que es el aula más grande ahí, ¿no? Ahí hay que ir. Y basta concurrir, hay que anotarse, ¿qué hay que hacer? Mira, hay un mail por ahí que anda circulando que es preferentemente como para tener... En realidad, nuestras pretensiones iniciales eran juntar unas 20 personas para discutir sus ideas previas y parece que ha generado bastante expectativa. Digamos, ahí se han inscrito más o menos unas 80 personas. ¿80? No, y en realidad se nos fue, porque en realidad es a partir de una iniciativa del gremio, porque en realidad también lo que acontece que en este proceso es que los distintos actores educativos también están conociendo de manera muy superficial esta experiencia. Entonces dice, bueno, queríamos charlar con ellos y con un grupo más, pero parece que se masificó y también es interesante porque lo que está demostrando es que necesitamos sentar a pensar, porque además no es solo la escuela generativa, la escuela digital era la novia anterior y la escuela, digamos, es como que en realidad la cuestión es, se fue enamorando de distintos lugares y hoy en esto, pero en las autogestionadas. La autogestionada es una de las novias, entonces Pedro Enrique, muchas gracias por la información, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces por habernos dado voz. Bueno, hasta cualquier momento. El doctor Pedro Enrique, que es el director de un proyecto de experiencias de innovación educativa aquí en la Universidad Nacional de San Luis, estuvo aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. 9 de la mañana, 27 minutos, 23 grados, 8 décimos la temperatura.